y deje la palabra del Señor en sus manos o en su celular, si los que usan celulares, ¿verdad? Hoy estamos más modernos. Yo espero que sea usando la palabra del Señor en el católico, no sea otra cosa. Y lo veo testeando o algo, pero que se lo doy la semana que viene. Entonces ayuna una semana de celular. Uy, se buena. Se rompe el vicio porque se rompe. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Yo les pido, ¿verdad?, que cuando terminemos de leer la palabra, asegúrese que su celular esté en silencio, vibrando o apagado. ¿Okay? Si usted necesita, si usted tiene una emergencia con algún familiar que esté enfermo y necesita dejarlo vibrando, necesita contestarlo en un momento dado, salir afuera y contéstelo, no lo conteste dentro de o vaya a hacer baño. No, en el baño no, porque hablan duro. Se oye acá, afuera, contesta y vuelve y entra. Ahora, si es alguien para chismear o algo así, o para decirte algo, no le contestes más. Toda emergencia. Algo serio. ¿Ok? Capítulo 15. Verso 17, 18, 19, 21, 20 y 21. Estos versículos vamos a considerar. Dice así la palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, a través de ella. Habla a nuestros corazones de una manera especial. Que el trato que tuviste conmigo este lunes pasado en mi casa, que me llevó a mi habitación a arrodillarme frente a ti y a derramar mi corazón delante de tu presencia, y llegaste a poner todo este mensaje paso por paso en mi corazón para luego yo levantarme y escribirlo. Yo te pido que tú me ministraste a mí, vuelvas a ministrarme de nuevo en esta mañana y ministres a cada hermano presente aquí en esta mañana, a cada visita que nos está visitando, y aquellos que han venido y han dado el paso que recientemente sean tocados por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, toma esta palabra viva, ya que penetre en nuestros corazones y hasta lo más profundo de nuestra alma. Háblanos, Señor, edifica. Que la unción y la gracia tuya sea sobre tu siervo en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 El tema para esta mañana es el siguiente. Ojalá que cuando yo termine este sermón usted esté de acuerdo con lo que Dios viene a decirle en esta mañana a su corazón. El tema de esta mañana es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana a imaginarte, relájese. Es más, cierre sus ojitos, cierre sus ojos, ciérralo. No vamos a hacer yoga. Es un ejercicio de imaginación. Yo te invito a imaginarte relajado sobre una balsa de goma a poca distancia de la playa. No sé cuántos lo han hecho. A mí me pasó y le ha pasado a muchos. Y con los ojos cerraditos,
recibiendo el sol y la brisa, tú sabes, y escuchando el suave sonido de las olas que chocan contra la orilla. No tienes una sola preocupación en la vida en ese momento. Hasta que de momento abres los ojos y de repente la orilla está altamente lejos. ¿Te podrás imaginar eso? Y si no tienes salvavidas, y si no sabes nadar, eso se complica. Y así mismo es como tendemos a alejarnos espiritualmente hablando. Así mismo es como nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a irnos alejando espiritualmente. Quiero decirte en esta mañana, escúchame bien, quiero decirte en esta mañana que Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios no tiene en sus planes dejarte sola ni solo. No, en sus planes no está eso. En su agenda no cabe la posibilidad de dejarte sola ni solo. No. Nosotros somos los que tenemos a veces en nuestra agenda dejar a Dios y terminar con Él. Pero Dios no se aleja de nosotros. Y nosotros tendemos a alejarnos espiritualmente de esa manera, como te expliqué y hice que te imaginara. Y es algo que sucede de manera sutil. Pastor, ¿qué es eso de manera sutil? De manera que no nos damos ni cuenta. Vamos alejando y no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, muchas veces es demasiado tarde, pero es espeluznante cuando de repente nos damos cuenta cuánto nos hemos alejado de Dios. Hay gente que cree que está cerca de Dios y tengo malas noticias, estás muy lejos de Dios muchas veces. Y no nos damos cuenta porque es que sutilmente hemos sido, tú sabes, nos hemos alejado y estamos lejos. Y el punto de partida comienza cuando Satanás, el enemigo de nuestras almas, nos roba el afecto por nuestro amoroso Padre Celestial y coloca un giro engañoso en nuestras experiencias y hace que sospechemos de Dios en vez de confiar en Él. Pasó en el principio con Adán y Eva. Él hizo que ellos sospecharan de Dios en lugar de confiar en Él. Y logró su cometido. Porque el enemigo, cuando viene con su estrategia, y déjame decirte, la estrategia que el enemigo usó hace muchos años atrás en la historia bíblica, es la misma estrategia que está usando hoy en día, es la misma estrategia. Él siempre viene a sembrar la duda, la incertidumbre, para que nosotros dudemos de Dios y no confiemos en Él. Contrario a lo que hace el Espíritu Santo del Señor, que muchas veces nos alejamos del Señor y sentimos esa inquietud y ese carcomido y ese redarguir en nuestra vida. Déjame decirte, te tengo buena noticia. Si estás sintiendo todavía de vez en cuando en tu vida, aunque estés lejos de Dios, estás sintiendo ese redarguir y esa convicción y ese jalón de Dios y ese jalón. Y tú dices, wow, pero ¿qué me pasa? No estoy cómoda, no estoy cómodo como vivo, como estoy. ¿Y qué me pasa? Que me atrae la iglesia. ¿Qué pasa? Que me atrae Dios todavía. Es porque el Espíritu Santo de Dios está tratando con tu vida. No es casualidad, no es una fuerza por allá, tú sabes, de estas cósmicas. Es la fuerza y el poder del Espíritu Santo que todavía te llama. Quiere tratar contigo, quiere atraerte hacia Dios, porque ese Espíritu Santo está aquí para jalarnos hacia Dios. Nosotros tenemos la tendencia de irnos de Dios, y la carne y el mundo, todo nos atrae hacia acá, nos empuja hacia acá, pero está la fuerza del Espíritu que nos empuja hacia Dios. ¡Qué lindo! Aún como cristianos muchas veces nos sucede que nos vamos alejando, vamos perdiendo y dejamos de hacer cosas que siempre hacíamos.
y vemos cómo la misericordia de Dios, yo he visto la gracia de Dios que viene a abrazarme y viene a decirme, oye, ¿qué pasa? En forma hermosa, y yo vuelvo y lloro en la presencia y digo, Señor, perdóname, voy para adelante de nuevo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ese es el Espíritu Santo del Señor. Y yo te pregunto, te digo en esta mañana, si este es tu caso, donde has ido alejándote espiritualmente del Señor, donde has descubierto que cuando abriste los ojos estabas lejos de Él, si este es tu caso, tengo que decirte de parte del Señor que este es el tiempo para que tú te vuelvas a Dios. Hoy, pastor, sí, hoy es el tiempo, este es el tiempo para que tú te vuelvas a Dios de nuevo. Porque Él te está esperando. Dios no se ha ido del lugar. El lugar donde tú lo dejaste y te fuiste, 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 y te fuiste lejos. En ese mismo lugar donde lo dejaste, Él está esperando. Si tú vienes y caminas hacia el lugar donde lo dejaste, lo vas a encontrar ahí mismo, porque Él no se ha ido. Está ahí para recibirte con sus brazos amorosos y abrazarte fuerte, levantarte y restaurarte. Ese es el Dios Padre amoroso que nosotros le servimos. Wow. Dios le habló a su pueblo que se encontraba cautivo y alejado de Él a través del profeta Jeremías, diciéndole, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Jeremías 29, 12 al 14. Así que yo soy de los que digo en esta mañana, y yo te digo en esta mañana, de parte de este Dios hermoso, que las tristezas, las frustraciones o los problemas físicos o cualquiera que tengamos no deberían romper nuestra estrecha comunión con el Señor. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Aquí hay hermanas que llevan sufriendo y pasando trabajo con sus esposos, con sus hijos, con diferentes situaciones. Oye, pero esas frustraciones que a veces sienten. Aquí hay hermanas que a veces se están preguntando, hablan conmigo y dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a tocar la vida de mi esposo? ¿Cuándo mi esposo va a mirar hacia ti? ¿Cuándo mis hijos van a volver, Señor, a tus caminos? Señor, ¿cuándo? Hay hermanas preguntándose eso con agonía, pero esas frustraciones, esas preguntas, esos problemas, esas cosas que están viviendo, esas situaciones tan difíciles, no han podido romper su estrecha comunión con Dios. Pasan por lo que están pasando, es una realidad para ellas o para ellos, pero su comunión con Dios es estrecha. Y dicen, el único que me puede dar la fuerza se llama el Señor Dios Todopoderoso. Si me salgo de aquí, me desmayo y pierdo la fe, pierdo la confianza, oye, la posibilidad de ver las promesas de Dios cumplirse. Nada debería de impedir y de afectar nuestra relación. Se supone que las pruebas al creyente nos empujen más hacia Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las pruebas, las pérdidas, hicieron que Job se inclinara al Señor. Y Job dijo, Él me dio un día y Él me volvió a quitar. Sea el nombre del Señor bendito. Su relación con Dios fue más estrecha. Su conversación con Dios era más estrecha, más profunda. Job llegó a decir, aunque sea el mismo Dios que me matare, como quiera, yo voy a esperar en Él. Son palabras agudas, fuertes. Y se vio el cuerpo como se lo vio. Y él dijo, yo sé que estoy en esta condición y estoy pasando por esta, pero yo sé que mi Redentor está vivo y Él vive y me va a levantar del polvo. Y yo mismo, esta carne, lo va a ver a Él, no lo va a ver otro, sino que yo lo voy a ver cara a cara. Aleluya. Su relación fue más estrecha. Nuestras aflicciones y pruebas no deben de alejarnos de Dios ni de la iglesia, deben acercarnos más a Dios y acercarnos más a la iglesia.
Yo le digo a mi esposa, la iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es este lugar donde yo vengo sediento y hambriento de Dios y soy saciado. La iglesia no es para no es para otra cosa que para venir a adorar, a cantar, a orar juntos, a abrazarnos, a tener comunión entre nosotros, a ver amor fraternal, y que cuando la palabra de Dios se hable, yo sea saciada, yo sea saciado, y el Espíritu Santo del Señor tome esa palabra y me levante y me restaure, y yo salga con fe y con esperanza a seguir para adelante en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La parábola del hijo pródigo, que le llaman la parábola del hijo pródigo, yo le llamo la palabra del padre amoroso, amante. Yo le llamo esa parábola así. Siempre le pusieron, si usted lo lee, en el capítulo 15 dice parábola del hijo pródigo, y la Nueva Versión Internacional dice parábola del hijo perdido. Y yo ven al hijo perdido como el protagonista, pero yo no veo al hijo perdido como el protagonista. Yo veo al padre como el mayor protagonista de toda la parábola. Amoroso, esperando a que su hijo volviera en sí y corriera a sus brazos amorosos para ser restaurado, para perdonarle, para levantarle, para darle una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? Yo lo creo y puedo testificarlo con mi vida. Así que cuando nosotros miramos esta parábola, simplemente conversando, concentrándonos en estos versículos, vemos que lejos de su casa y falto del amor de su padre, el hijo perdido reconoció que ya no era el mismo. Cuando vio su condición, dijo, no, ya yo no soy el mismo. Porque es importante que tú sepas en esta mañana que mientras uno está lejos de Dios, escucha bien, mientras uno está lejos de Dios, uno no es el mismo. Nunca vamos a poder ser los mismos que una vez conocimos, que tuvimos una estrecha relación, una intimidad con Dios. Los que experimentaron esa presencia de Dios, esa intimidad con Dios, ese andar con Dios, saben bien de lo que le estamos hablando. Yo nunca volví a ser el mismo cuando salí de Dios, cuando dejé la iglesia, cuando me fui a los placeres mundanos. Nunca volví a ser el mismo, al contrario, mi estado se deterioraba y me iba cada día más peor. Y es importante que lo sepamos, que mientras uno está lejos de Dios, uno no es el mismo. Solamente uno vuelve a ser, uno lo es cuando emprende el regreso a casa. Ya desde el momento en que uno determina y decide volver a casa, uno comienza a cambiar. Por eso hay gente aquí, nuevos creyentes, que han emprendido el camino a casa del Padre, que han emprendido el camino hacia Dios, y en vez de ir por los caminos que iban, y aunque no les falta mucho, tienen mucho por aprender, hay experiencias que atravesar, pero ya han ido emprendiendo el camino y ya se están sintiendo como que diferentes. Dicen, wow, como que las cosas están diferentes. Como que estoy viendo las cosas de una manera diferente. Se supone que eso sea lo que esté sucediendo. Porque uno empieza a cambiar desde que emprende el camino hacia el Padre. El hombre no es realmente el mismo hasta que vuelve a Dios. El hombre no es el mismo hasta que emprende el camino hacia Dios. Hasta que el hombre no vuelva a Dios. Nosotros los hombres no fuimos creados para vivir sin Dios, iglesia. El ser humano no fue creado para vivir sin Dios. Por eso es que los cantantes y toda esta gente que tienen encuentros con el Señor y testifican que había un vacío, que lloraban. Yo escucho a Héctor El Father muchas veces en su testimonio al principio, y él sacó hasta una canción que lloraba y si no, la vida me la quito y todo eso. Son experiencias que vive el hombre que está sin Dios. Él había conocido a Dios antes, él se había apartado y se fue a la mundanidad. Después tiene este encuentro y esta reconciliación con el Señor. Y él descubrió que no era el mismo.
Y hay gente que han descubierto que no son los mismos, porque el hombre no fue creado para vivir sin Dios. Mientras había una comunión de Adán y Eva con Dios, Dios se paseaba en el huerto y hablaba con ellos y tenía una relación linda, íntima. Tan pronto Adán y Eva pecaron, se escondieron, tuvieron temor y se escondieron. Y Dios fue a buscarlo. ¿Dónde tú estás, Adán? Ya Dios sabía dónde está. Y déjame decirte algo, Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe dónde tú te encuentras en esta mañana. Y te has escondido detrás de otras cosas, pensando que te puedes esconder de Dios, pero Dios sabe dónde tú estás. Lo que pasa es que Él quiere que tú le digas dónde te encuentras, cómo te sientes, cómo es tu condición. Él quiere que se lo digas en esta mañana para Él poder restaurarte como restauró a Adán y Eva, que mató rápido a un animal y lo cubrió porque las hojas que ellos escogieron no eran permanentes, no les servía, y Dios le dio hoja, le dio una vestimenta permanente. Rápido Adán le dijo, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El alejamiento de Dios, el pecado, nos hace reconocer, a muchos de nosotros nos debería hacer reconocer que estamos desnudos ante Dios y que necesitamos ser vestidos por Él. Necesitamos esa vestimenta. Así que el hijo perdido decidió volver a casa y pedirle a su padre que lo recibiera. Pero mire qué detalle más lindo, que dijo, no me recibas como hijo, sino como uno de los que estaban en el nivel más bajo. El esclavo permanecía en la casa para siempre hasta que se le diera la libertad. Pero el esclavo dormía en la casa, vivía en la casa. El jornalero entraba por la mañana y por la tarde tenía que irse. El esclavo no llevaba zapatos. Así que él no estaba pidiendo volver a ser, hazme como un esclavo, porque el esclavo pues tenía muchos más beneficios y privilegios que el mismo jornalero, que entraba por la mañana y se iba por la tarde. No. El jornalero era el más bajo de todos los peones y de los trabajadores que podían tener en este tiempo. Y él le pidió al padre que lo hiciera como uno de esos jornaleros. Así que el hijo volvió a casa de su padre y, según el mejor texto original de la Biblia original griega y hebrea y aramea, su padre no le dejó decir lo que él había pensado decirle, le cortó antes. Cuando buscamos los escritos originales, dice que le cortó antes. El hijo allá volvió en sí y dijo, wow, qué abundancia hay en la casa de mi padre. Qué abundancia hay en la casa de donde salí, donde me fui en rebeldía y me fui en desobediencia. Pues voy a ir y le voy a pedir perdón a mi padre y le voy a decir esto y aquello. Dice la Biblia que el padre le cortó. No le dejó decir que lo hiciera como uno de los jornaleros, le cortó antes. Es más, la Biblia dice que cuando él emprendió el camino a la casa, el padre lo vio de lejos. Y eso lo que nos quiere decir es que hace rato, no sé cuánto duró su estadía, su descarrío, no sé cuánto duró el desvío que tuvo el hijo. Lo único importante aquí es que el padre estaba velando el camino por donde el hijo se fue. Y cuando él logró verlo de lejos, aleluya, el hijo no vino por las vestimentas que se fue. El hijo no vino con sandalias. El hijo estaba todo desbaratado. Sin embargo, ese padre pudo reconocerlo de lejos. Aleluya. La vida quizás que te ha hecho la vida te ha desbaratado y no eres el mismo ni la misma desde que te fuiste de la casa del padre. Pero en esta mañana el Señor te dice, te estoy reconociendo de lejos, como el padre reconoció de lejos al hijo. Y dice la Biblia que se le movió el corazón a misericordia y no esperó que se acercara al hijo. Salió corriendo, se le enredó en el cuello. Aleluya, lo besó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es lo que hace Dios con nosotros. Sucio como estaba, apestoso a cerdo y a comida de cerdo como estaba, haraposo como estaba. No le daban comida de cerdo y la gente no tenía ni dónde bañarse.
Y él apareció por allí y el padre se le arreguindó del cuello y lo besó. ¡Wow! No lo dejó terminar. Usted dice, ¿qué significado tendrían esas cosas que el padre le devuelve al hijo? Déjenme decirle que al abrazarlo, al no dejarlo terminar y al dar la orden de que se le pusiera ropa, lo que representa la ropa es el honor. Antes de irse de la casa, el hijo tenía honor y el padre lo mandó a vestir, es decir, le dijo, te devuelvo el honor. ¿Qué más le devolvió? Le devolvió la autoridad, porque le puso un anillo, y el anillo lo que significaba era autoridad. El hijo había perdido la autoridad cuando se fue de la casa del padre, pero el padre le devolvió el anillo, le puso un anillo y le dijo, te estoy devolviendo el honor y te estoy devolviendo la autoridad. ¿Qué más le devolvió? Le puso zapatos. Y eso es el derecho de ser nuevamente su hijo. Porque como les explicaba, el hijo y el esclavo, muy diferente. El esclavo vivía en la casa y podía heredar en un futuro, pero no llevaba zapatos. El hijo se distinguía del esclavo porque el hijo llevaba zapatos y el esclavo no llevaba zapatos. Y cuando el padre dio la orden para ponerle zapatos, lo que le estaba diciendo es, te devuelvo el derecho de ser hijo mío de nuevo. Los otros días yo veía una película de un muchacho que se descarriló poco a poco, y la mamá, mientras tanto, pues, bregaba con él y vio cómo se buscó muchos problemas con las autoridades. Un autor bien conocido y yo me imaginé, usted imagínese, es una trama muy dolorosa, es una trama de mezcla de muchas cosas, pero es un sentimiento que al final, tú sabes que me pasó. Empecé a llorar, cosas raras. Él se quedó esperando por su hija que fuera a visitarlo y nunca su hija llegó. Pero llegó un momento dado en que si él hacía de la suya, llegaba a la casa y la mamá lo recibía. El papá era el más, fíjate, en esa película era todo lo contrario. El papá era más sweet y más comprensivo. La mamá era más dura. La mamá lo veía y era fugitivo y llamaba a la policía para que lo buscaran. El papá le decía, ¿cómo pudiste hacer eso? Y ella decía, que se lo lleven y que paguen. Y al final, cuando hizo una de las suyas, al final ya fue a la casa de sus padres y de la puerta no pudo pasar. Su padre salió a recibirlo y su madre dijo, de espalda. Ella estaba sentada, el padre dijo, no se te ocurra cruzar la puerta. Desde hoy deja de ser mi hijo. Y le dijo, ya moriste para mí, desde hoy no tengo hijo. Y era el único hijo que tenía. Cuando estaba en la cárcel, él le envió cartas y envió un abogado para que pudiera tener una comunión con ella y hiciera las paces. Y ella se negó a decir que no, enfermó y murió y no quiso saber más de su hijo. Qué triste historia, ¿verdad? Pero esta historia no es la misma. Esta historia es de un padre amante que su hijo decide irse siendo menor de edad. Se supone que no se fuera siendo menor de edad de la casa, es lo primero. Se supone que no fuera él quien pidiera la herencia, se supone que fuera el hijo mayor. Y se supone que esperara que su padre muriera para recuperar su herencia. Hizo todo lo contrario. Y su padre, sin pelear con él, papá, llévatelo. Y se fue. Me imagino el corazón de ese padre cómo se quedó. Yo soy padre y he tenido que atravesar por diferentes situaciones con mis hijos, aunque soy pastor. Situaciones dolorosas, embarazosas, tristes. Pero Dios me ha ayudado y me ha dado la gracia linda. Y me ha dado la victoria, porque he confiado en Él. Pero usted se podrá imaginar el corazón de ese padre. Se quedó
Pero se quedó, ¿qué? Diciendo, pues, allá él que se pierda. No, se quedó esperando y miraba. Yo me imagino todos los días mirando el camino por donde el hijo se fue. Y este padre no dijo, ya no es más mi hijo, ya no tiene más break conmigo, como pasó en la película y como pasa en muchos casos hoy en día, de padres y madres que cierran las puertas a sus hijos. Ya se acabó. Hay una canción de Rubén Rey que me encanta, Amor y Control se llama, de una familia y un padre que va de la mano de ese muchacho y él es vicioso y problemático. De la mano del Señor, joven, va caminando. ¿Alguien se acuerda? Me encanta, todavía la escucho, todavía a veces la escucho. Sí, la escucho. Y él le dice, aunque tú seas un ladrón y aunque tú no tengas remedio, según tú dices, yo tengo la obligación de protegerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, yo tengo esa obligación. Porque la familia es familia. Y dice, el que tiene padres entiende que el deber de un padre no se acaba nunca. Pasan muchas situaciones en la vida nuestra, en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos. Y en la iglesia pasan muchas cosas donde nosotros muchas veces nos rebelamos y desobedecemos al Señor. Pero qué bueno que la parábola no fue puesta ahí por ponerla, para llenar un espacio. Dios lo que nos está diciendo a través de esta parábola, que puede que te hayas ido de la manera no correcta, que puede que te hayas ido antes de tiempo de la casa del Padre, que puede que hayas malgastado, pedido la herencia y la malgastaste y te arrastraste en tu vida pasada, hiciste barbaridades y cometiste muchos errores. Puede que esas cosas hayan sucedido, pero él lo que nos está diciendo es que todavía está en el camino por donde te vio irte, esperando a que tú vuelvas en sí y recapacites y regreses y él poder abrazarte y levantarte y restaurarte a una vida plena nuevamente, de una relación linda y estrecha con el Dios que te ama. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Siempre comparo el amor de Dios con el amor de mi madre. Porque que muchas cosas le hice y que mucho le robé. Y ella sabía que yo le había robado esto. Y por la tarde yo iba a bañar, a quererme bañar o comerme, y ella me recibía con abrazo y beso. No es que me estaba haciendo la gracia, es que ella dice, ¿qué voy a hacer? Yo lo amo tanto, amo a mi hijo tanto que yo, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo, ya nadie lo quiere. Todo el mundo le dio la espalda. No tiene amigos, no tiene a nadie. Sus hermanas no querían saber de él porque sus hermanas decían, mami, no lo recibas aquí. Sin embargo, cuando yo llegaba, me daban abrazos y besos. Y me decía, ya todo está ready, que te saqué una toallita, te saqué esto, aquello. Cuando salgas te voy a dar tu comidita, te la voy a poner a calentar ahora. Y luego que yo hacía eso, me iba para dormir en la calle deambulando de nuevo. No dormía en ningún lugar más que en la calle. Y yo conocí el amor de Dios a través de mi madre. Ahí fue que yo me di cuenta cuánto Dios me amaba. Yo me di cuenta cuánto Dios me amaba. Y aunque nosotros creamos que el amor de Dios haya cambiado con nosotros, el trato de Dios haya cambiado con nosotros, por lo que nosotros hemos hecho, o por habernos alejado, déjenme decirle algo, te tengo buenas noticias. Su amor por ti no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y te está diciendo en esta mañana, es tiempo de que vuelvas a mí y te abraces a mí y vuelvas a intimidar conmigo y volvamos a tener una bonita relación. Es tiempo de que regreses porque quiero restaurarte, quiero levantarte, quiero que empieces de nuevo conmigo. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Luego que el Padre vino y le devolvió todo, aquí usted no sabe qué pasó. Empezó la fiesta.
porque aquel que se había perdido y estaba ausente había llegado nuevamente a la casa del Padre. Y es exactamente lo que Dios hace. Dice la Escritura que hay más celebración y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Deben decirle, Dios nos ama a todos los que estamos aquí ya reconciliados y convertidos al Evangelio. Dios nos ama mucho, ¿sabe? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. Amén. Pero si hoy aquí hubiera un pecador que se arrepiente, si hoy aquí hay una vida que viene aquí al altar a rendirse a los pies de Cristo para arrepentirse, si hay alguien aquí que vuelve al Padre en esta mañana, ¿sabe lo que pasa en el cielo, verdad? ¿Sabe lo que pasa en el cielo, verdad? En el cielo comienza a iniciarse una tremenda celebración donde los ángeles comienzan a tocar sus instrumentos, donde el Padre se levanta de su trono y comienza a hacer una fiesta. Dice que hay fiesta y gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso la pasión nuestra como cristianos debe ser de que los pecadores vengan al Señor, de que las vidas vengan y reconocer a Jesús, porque eso es lo que hace que el cielo se ponga en celebración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y como yo soy fiestero, yo no sé cuánto ustedes saben, y a mí me gusta la fiesta. Me gustan los cumpleaños, no dejen de invitarme. Me gusta el bizcocho. Aunque sea en Bayamón, donde sea, te inviten. Aunque yo me pierda, yo llego. No estoy diciendo nada porque me haya sucedido. Me perdí cerca, pero llegué a tiempo para los hamburgues, llegué a tiempo para todo, comí de todo, hasta bizcocho, y después me fui. Faltaban 15 minutos para que se acabara, que ellos se dejaran, y para que yo voy a estar aquí si ya se acabó la comida. Yo soy fiestero, y como yo soy fiestero, a mí me gusta que haya fiesta en el cielo. ¿Cuánto le gusta que haya fiesta en el cielo? Usted va a procurar siempre que un pecador venga al arrepentimiento, que un familiar de usted venga al arrepentimiento, que un amigo venga al arrepentimiento. Yo creo que esta semana, el lunes, fue que yo vi esta etiqueta de este hombre que habla un idioma como brasileño. Yo creo que Katia me compartió el enlace. Y yo siempre lo había visto, pero no, cuando Katia me lo envía, yo digo, déjame verlo. Yo siempre, tarde o temprano, siempre veo lo que me envían. A veces no tengo tiempo de verlo rápido, pero lo veo. Y a veces verán que hago, quizás haga mi comentario o no, o hago así, no siempre comento. Pero cuando yo me senté a ver aquello, yo empecé a llorar. Empecé a llorar. Porque el Espíritu Santo me ministró bien profundamente. Me ministró. Y una de las cosas que él decía, que el Espíritu Santo le habló y le dijo, quiero volverte a ver. Quiero volverte a ver en la esquinita de tu cama de madrugada donde siempre te veía. Quiero que vuelvas a cejar las noches hablando conmigo. Donde el Espíritu Santo decía, ya el Twitter y el Facebook tienen más tiempo que yo. Y él empezó a llorar y a cantar la canción. Y hacer a través de esta canción un llamado a la iglesia. Y cuando Dios me habló a través de este enlace, yo me fui a mi cuarto y puse la musiquita que tengo, instrumental. Mi esposa estaba en la sala y no se dio cuenta que me perdí. Y allí me derramé en la presencia del Señor, con lágrimas y con mi corazón tendido en la cama, ahí llorando en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, yo te busco.
Y yo siempre tengo un contacto directo y lindo con tu palabra. Y yo voy a la iglesia, hablo mucho contigo, pero algo tú me estás diciendo con esto. Tú me estás diciendo que me estás haciendo un llamado a mucho más. Y a veces creemos que llegamos, que hasta ahí es que es. A veces buscamos a Dios de tal manera que decimos, ya no tengo que profundizar más, y estamos totalmente equivocados. Y el Espíritu Santo viene a vernos qué bueno, a decirnos, estás equivocado, todavía hay más profundidad en Dios, hay más presencia, hay más comunión del Espíritu Santo, hay más revelación de su palabra, hay más vida con Dios todavía. Y nosotros conformándonos con lo superficial, con lo que ya sentimos, con los peritos que a veces se nos paran y todo eso. Y aunque esto no es por sentimiento y esto no es por emocionalismo, pero cuando tú profundizas con Dios, cuando tú tienes más comunión con el Espíritu Santo, quizás a lo mejor no sientas más los pelos parados, pero sientes Espíritu Santo de Dios en tu vida, sientes la fuerza de Dios para vencer tentaciones, sientes el gozo que se acrecienta por la linda comunión que tienes con Dios, sientes cosas que no sientes estando en la superficialidad. Y conformándote con llevar una vida, tú sabes, litúrgica, le podríamos decir, y una vida como muy acomodada, espiritualmente hablando, y como monótona. Dios me hablaba mientras yo oraba ahí, y Dios me hablaba y me daba el mensaje que te estoy trayendo esta mañana. Me lo dio, después vine a la iglesia y me senté. Lo ungí con aceite. Yo quiero que tú sepas que una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue el caso de David cuando necesitó volver a Dios para poder ser restaurado. Y el rey David reconoció que debía volver a Dios después de haber sido amonestado por Dios a través del profeta Natán, un tiempo después de haber cometido el pecado de homicidio y de adulterio. Y esto está registrado en 2 Samuel capítulo 12, léalo. Habían pasado más, unos dicen que pasó un año y otros dicen que pasó más de un año. Y David, mira, por allí como fue un pecado que cometió en oculto. Y los que lo sabían lo taparon. Pues decía, me salí por la mía. Estoy bien en las papas. Y mira, me imagino que iba al templo como siempre. David no dejaba de ir al templo. De tocar el arpa, me imagino que no dejó de tocar el arpa. Quizás hasta compuso salmos. Pero cuando llegó Dios, cuando llegó Natán, que Dios lo envía, y le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejitas, y había uno pobre que tenía solamente una, y le llegaron invitados al rico, y miró y fue y mandó a buscar la ovejita del hombre pobre y la mató, hizo un guisado para darle de comer a los invitados, teniendo él tantas ovejitas. Y David se puso de pie y dijo, oh, esto es injusto, este hombre merece la muerte, ¿quién es para yo actuar? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú mismo. Ese hombre eres tú. Porque teniendo tantas mujeres en el reino para escoger, te fijaste en la que tenía este hombre solamente una, que la amaba, la cuidaba, la protegía. Este hombre daba la vida por esa ovejita, por esa cabita de él, que era su mujer, la única que tenía. Sin embargo, tú vienes y se la arrebatas. Y no solamente eso, sino que lo pones frente a la batalla para que sea eliminado. Fíjate qué cosa más linda, que David no dijo, no, pues está bien, que yo lo hice, no se justificó ni entró en dime y direte con Dios. ¿Sabes lo que pasó? La Biblia relata que cayó al suelo. David cayó al suelo. Y en llanto, en lamento, en gemido, dijo, pequé contra Dios, pequé contra Dios, pequé contra Dios. Y Natán le dijo, tranquilo, porque Dios no va a liquidarte. Se supone que lo liquidara.
Usted sabía que se supone que Dios liquidara a David, porque la ley decía que el que cometiera tales actos debía ser muerto. Sin embargo, Dios le perdonó la vida a David y le dijo: tranquilo, porque Dios no te va a quitar la vida, pero el hijo que viene en camino, el hijo que tiene ya con ella, se va. Porque las consecuencias de nuestros actos y pecados vienen luego, aunque al principio no las veamos, las vamos a ver. El pecado trae grandes consecuencias, terribles consecuencias. La Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado te quita, Jesús te da, y te da vida, y te da vida en abundancia. El pecado te roba, el pecado te mata, pero el Señor te levanta y te da vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. Wow. Apúntelo para que después lo lea. David habla como un hombre autosuficiente e inconmovible, porque la Biblia relata que se supone que estuviera en la batalla ese día. ¿Y tú sabes dónde estaba? Hay gente que se supone que está en la iglesia a veces, o en la presencia del Señor, o leyendo la Biblia en muchas ocasiones, que el Espíritu Santo los trae y les redarguye, y están, mira, autosuficientes por ahí. Yo puedo, yo tengo todo bajo control. Tranquilo, yo no necesito hombre a hombre, porque es que yo puedo. ¿Tú me estás entendiendo? El pastor dice: vengan a orar. Y él: no, yo no necesito orar, yo puedo quedarme en casa tranquilo porque yo puedo. Tú sabes, yo tengo. Así estaba David por el palacio. Yo soy el rey. Váyanse a pelear ustedes. Yo me quedo hoy aquí. Y cuando estaba en esa paquete, allí vio a Betsabé bañándose desnuda y se volvió loco, y fue su terrible caída. Déjame decirte que quizás todavía no ha sucedido, pero si estás lejos de Dios, si estás autosuficiente y seguro, te va a pasar como David en Salmo 30 dice: en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Y él dice: pero escondiste, Señor, tu rostro y fui turbado. Se cree que este salmo lo escribió después de haber hecho el censo, donde Dios no le dijo no lo haga, y él sí hizo el censo para ver qué poderío, con qué contaba, con qué ejército contaba, y vino la pestilencia y le tocó a él su cuerpo y estuvo a punto de la muerte. Y el Salmo 30 es un salmo de agradecimiento, porque dice: fui, por poco me muero, pero tú me diste vida, no permitiste que yo descendiera a la sepultura, porque ¿qué va a hacer el pueblo? Te anunciará tu verdad. Y ahí es donde dice: porque un momento será tu ira. Él experimentó la ira de Dios, experimentó la ira de Dios. David experimentó la ira de Dios, pero dice: pero aunque tu ira es por un momento, tu favor dura toda la vida. Y ahí es donde escribió: por la noche vendrá el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y cuando Dios lo levanta, al final termina el Salmo 30: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca más estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque cambiaste mi lamento en baile. En el Salmo 32, David explica su experiencia de cómo él se sentía ese año, me imagino, o más de un año, andando con ese pecado dentro. Y él dice: mientras yo callé, él habla sobre la dicha del perdón. Qué bueno es sentirse perdonado. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado por el Señor. Bienaventurado que el Señor no inculpa de iniquidad, decía David. Pero él dice: mientras yo callé ese tiempo, como que se envejecieron mis huesos, y en mi gemir era de día y de noche, hasta que dije: no, me voy a levantar y confesaré mis transgresiones al Señor. Y el Señor le limpió la iniquidad y lo levantó a una nueva restauración. Salmo 51 habla sobre esa dicha, ese salmo habla de él implorando la piedad del Señor.
y pidiéndole al Señor, yo sé que me llama el homicidio, yo sé que me llama el adulterio, yo sé que me llama la fornicación, yo sé que me llaman todas estas cosas, pero le decía al Señor, por favor, líbrame de todas esas cosas y perdona y borra mi iniquidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace falta que nosotros volvamos a ser como un David, que podamos reconocer que hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que nos están llevando. Oye, admítelo ya, porque el que va a ser bendecido eres tú. Hay cosas que te están arrastrando, pero si tú vuelves a Dios, si tú vuelves tu rostro a Dios, si tú en humillación caes delante del Señor, Él te va a levantar como levantó a David. Él te va a restaurar. Oh, el hijo pródigo sabía que si volvía al Padre iba a estar algo por él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo se había apagado de la vida de David y él le dijo, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el gozo de la salvación se había ido y él dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la... Hay gente caminando sin gozo de la salvación. Hay gente que ya no escuchan ni sienten la voz, ni las caricias, ni el abrazo del Espíritu Santo en su vida. Yo sé que eso es así. Aleluya, aleluya. Yo conozco una vida cuando rebosa del Espíritu de Dios. Yo conozco una vida cuando está agradecida del Señor. Yo conozco una vida cuando está apasionada y siente fervor por Dios. Yo no conozco porque yo he vivido esa vida. Y yo estoy viviendo esa vida. Aleluya. El joven pastor Timoteo necesitaba volver a Dios. ¿Para qué? Para que su llama volviera a encenderse. Dios me hablaba al corazón. Hay gente que necesitan volverse a Dios, volver a Dios para que su llama se vuelva a encender. Se encendió cuando empezaron. Se encendió mientras iban para adelante. Ay, encendida. Hay gente que sabe que su llama se está apagando. Es más, hay gente que sabe que están más apagados que el apagón que hubo ayer en el supermercado cuando yo fui. Que había gente hablando por celular. Yo fui a jugar y cuando cogí la leche así, ¡plum! Yo nunca había visto un supermercado tan oscuro como ese, ahí en Cagua. Y yo me quedé con la leche ahí, yo dije, no me atrevo a moverme. Dije, ¿por qué voy a chocar con alguien? Y había un muchacho detrás de mí hablando, y le dijo, estoy aquí y no me atrevo a moverme. Le dijo a la persona, ¿y qué te pasa? Y dice, no, porque todo está oscuro. Y yo dije, pues, él está pensando lo mismo que yo me quedé así, tú sabes, pero no, yo no me voy a mover. Porque cuando yo llegué había gente así, carritos por ahí, y yo dije, yo no voy a coger un pinchón aquí, porque no estoy para decir aleluya aquí ahora grande, pues no voy a decir una cosa, que usted está esperando ya la otra cosa, no. Que me arranquen la uña del pie, y después yo tenga que decir aleluya, gloria a Dios, y pues no voy a decir otra cosa. Allá usted sí dice otra cosa, eso es su problema. Pida perdón a Dios. Ay, Señor, perdón. Y siga para adelante. Y nada, ya no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y cante esa canción. Aquí no ha pasado nada. Todo quedó como estaba. Y de momento prendieron la planta eléctrica y todo el mundo volvió a moverse. Y yo dije, déjame avanzar antes que se apague esto de nuevo. Y salí con mi pan y leche y jugo. Y cuando salí afuera y miré para adentro y todavía estaba todo y me fui. Hay gente que está más apagado que ese supermercado ayer. Y el joven Timoteo llegó a un momento dado. Pastor, ¿y quién era Timoteo? Un pastor.
pastor de la iglesia de Éfeso. Había sido instalado ahí por el apóstol Pablo. Pero él tuvo que reconocer que necesitaba volver a Dios para que su llama se volviese a encender. Y estaba experimentando gran oposición a su mensaje y estaba experimentando gran oposición a él mismo como líder. Y su liderazgo se hallaba bajo fuego por parte de creyentes y de no creyentes. Adentro y afuera estaba siendo atacado. ¿Se podrán imaginar eso? Y tal parece que todo esto trajo gran desánimo a su vida y empezó a apagarse. Y Pablo lo aconsejó a que se volviera al poder de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 8, ahí está registrado. Pablo dijo: te aconsejo que avives de nuevo la llama del don de Dios que está en ti. Y le dijo: mira, Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay gente caminando por ahí y creyendo que Dios le ha dado un espíritu de cobardía, de cobarde, de estar, mire, siempre en down. No, Dios te dio un espíritu de poder. Cuando creíste, Dios puso en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de los muertos, y el Espíritu Santo es el que nos va a levantar a nosotros cuando suene la trompeta, y ese Espíritu es que vive en ti para darte poder, para que tú vivas una vida victoriosa. Pero tienes que darle oportunidad a ese espíritu. Porque dije: pastor, ¿por qué entonces si tengo el espíritu? Porque chequéate a ver si dejaste de orar. A ver si el trabajo te ha cogido todo y ya no oras como antes. Chequéate a ver, estás leyendo la palabra de Dios todos los días, sin faltar, bien disciplinadamente. ¿Estás viniendo regularmente a la iglesia? ¿Pudiendo estar en la iglesia? ¿No sacas ya un día de ayuno y oración, aunque sea mediodía? No, ya no. No, porque es que ya estoy fuerte, pastor, ya cogí cierto conocimiento. Pues yo soy más débil que tú. Yo quiero que sepa entonces que yo soy más débil que tú. Si naces esas cosas porque ya tú te sientes ya bien capacitado, pues te felicito. Qué lástima que yo soy un debilucho al lado tuyo. Porque todavía yo voy a la presencia del Señor llorando. Porque todavía yo me pongo frente a la palabra y cuando la palabra me habla yo empiezo a llorar y decir: Señor, ayúdame aquí, ayúdame, sí, ahí estoy mal. Aleluya, todavía siento pasión y deseo y anhelo por estar en la casa del Señor para venir a tirarme ahí y a derramar mi alma. Aleluya, y a orar con mis hermanos y a leer la escritura de cuñada con mis hermanos. Todavía siento esa pasión, siento ese anhelo, ese deseo. Aleluya. Si has dejado de sentir esas cosas, preocúpate. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a tener comunión con el Señor. En Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, Dios hace un llamado a que busquen y se vuelvan a Él. Y dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que la palabra de Dios nos dice que busquemos y nos volvamos a Dios mientras está cerca. Y este es el tiempo, hermano mío, amigo mío, visita que estás aquí en esta mañana. Este es el tiempo donde podemos encontrar a Dios. Este es el tiempo donde se puede encontrar a Dios. Este es el tiempo para volver a Dios. Este es el tiempo. No hay otro tiempo. No después, pastor, voy a ver si busco más de Dios. No, es hoy. No es mañana, es hoy. Hoy es el tiempo de volver a Dios, de volver a agajarte del Señor, de volver a sentir pasión y fervor por Él.
¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Hay un caso aquí muy importante que no puedo dejarlo. Ya estoy terminando. Ya. Aquí hay un casito que no podemos dejar. Y es el caso de Manasés. Lea el capítulo 33 para que tenga una idea de todo lo que sucedió. La autosuficiente que se sentía él, Ave María, se sentía realizado. No necesito. Y empezó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, hasta que el Señor vino, paquete, lo disciplinó, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Sabía eso? Todos queremos la palmadita de Dios y él, adelante hijo, te amo, hijo, esto, pero no queremos la disciplina muchas veces. Y muchas veces tienen que suceder ciertas cosas en nuestra vida, porque es lo único que nos puede hacer reflexionar y volvernos a Dios. Es lo único. Porque mientras la cosa está, cuando todo está en las papas y todo está bien, tendemos a olvidarnos de Dios y a alejarnos de Dios. Mientras nuestra relación matrimonial trabaja bien, funciona bien, todo va, vamos para adelante. Mientras hay chavito en el banco y la TH funciona bien y tú tira, y eso está bien. Mientras la salud va para adelante y ustedes dicen, no me duele nada, estoy como un niño de 15, 20 años, ojalá yo me sintiera así. Ayer fue un día que después que yo fui, di una cajerita y llegué a casa que por poco no camino más nada. Yo creo que nadie me manda, pero es que yo, tú sabes, yo digo, no puedo quedarme, que yo soy un tipo hyper, yo soy hiperactivo, a mí me tienen que medicar y no me medicaron cuando chiquito. Yo creo que van a tener que medicarme ahora, para que me esté quieto y no mire más las zapatillas y no coja más. Y cuando este hombre experimentó esa grandeza y ese poder, era rey. Dice la Escritura en el capítulo 33, verso 9, Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Mire para allá lo que hizo. También más adelante van a ver cómo él cogió a sus hijos y los pasó por fuego, los echó a los dioses que él adoraba. Sus hijos los mató. Mire si era perverso este hombre. Y el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Dice el verso 10, el 9. El verso 11 dice, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes de los ejércitos del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia cautivo, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y dice el 12, estando en tal aflicción, imploró al Señor, se volvió a Dios, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él, oró al Señor, y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor era Dios. ¿Cuándo pasó esto? Cuando él decidió volverse a Dios. Cuando él dijo, no, párate, voy mal, mira dónde estoy, mira qué gran aflicción. Mire, las aflicciones se supone que nos hagan reflexionar. Las aflicciones se supone que nos hagan reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué se trama Dios? ¿Quiere bregar con mi carácter? ¿O quiere darme una enseñanza? ¿O algún mensaje que me está enviando? Rápido, autoevalúese. Porque muchas veces Dios tiene que permitir ciertas cosas en nuestra vida para que nos volvamos a Él. Pero pastor, ¿por qué? Bueno, porque si no es así, no te vuelves. Si no es así, ni piensas en Él. Nosotros tenemos esa tendencia. Aún los cristianos tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. La Biblia está llena de amonestaciones. Y qué bueno que Manasés descubrió que volviéndose a Dios, él podía ser restaurado. Y fue restaurado Manasés. Y hoy también nosotros podemos ser restaurados también.
La iglesia necesita volverse a Dios. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Vida Nueva solamente, estoy hablando de la iglesia como tal, completa. La iglesia alardea por ahí mucho, y a veces mucha actividad, y mucha programación, y mucha pompa, y muchos platillos, pero yo soy de los que digo, y los que siempre creo, y pienso y creo con todo mi corazón, que en este tiempo la iglesia necesita volverse a Dios. La iglesia necesita unirse. La iglesia necesita confraternizar. Nosotros mismos no, con otras iglesias. Derribar las paredes y la fortaleza de división que se han levantado. Porque yo creo una cosa, porque tú crees otra. Eso debería de derribarse y unirnos para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si eres conservador, ¿qué me importa? Si eres menos conservador, ¿qué me importa? Lo importante es que nos unamos en amor y podamos trabajar para la obra de Dios. La iglesia necesita volverse a Dios. Necesitamos hacer convocatorias a las plazas públicas de nuevo, pero con todas las iglesias. El problema es que a veces uno viene y hace unas convocatorias y envían ciertas invitaciones para que vayamos en convocación, en ayuno o en oración. Muchas veces yo me recuerdo cuando yo estaba en una iglesia y mandaba una invitación, todos los pastores se estaban reuniendo todos los sábados a las 5 de la mañana a orar los sábados. Y yo le dije a mi pastor, yo puedo ir ya que usted no va. Y me dijo, no. Y yo me entristecí y yo dije, pero ¿por qué no puedo ir, padre? No. Tenía sus razones, no sé cuáles. Pero entonces cuando de momento ellos querían hacer ciertas actividades, ciertos refrigerios y ciertas reuniones, pues mandaba a buscar pastores. Cuando no iban, yo les dije, no se quejen, porque aquí nadie responde cuando ellos también hacen las invitaciones de ellos. Y entonces así queremos ver el poder de Dios manifestarse y queremos ver a Dios moverse, queremos ver milagros, queremos ver manifestaciones, queremos ver tantas cosas. Pero si no nos volvemos a Dios en oración y nos humillamos como pueblo de Dios, no vamos a ver nada. Lo que vamos a ver son cositas que nos dan, qué bueno, qué chévere, pero no es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere en este tiempo manifestarse más poderosamente. Dios quiere volver a hacer milagros como lo hacía antes. Dios quiere volver a bautizar con Espíritu Santo. Dios quiere hacer cosas con la iglesia, pero hasta que no nos volvamos a Dios, no vamos a ver la obra de Dios. Cuando Salomón terminó de hacer la oración a Dios, de dedicación del templo, dice la Escritura que se le apareció Dios a Salomón y le dijo, yo he oído tu oración. Y le dijo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 12 al 14. Pastores, todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Pues aquí está la respuesta. Estamos viendo una economía terrible en el país. Estamos viendo cómo se corrompen nuestros gobernantes. Estamos viendo cómo nuestra juventud se pierde. Estamos viendo cómo se alza la criminalidad. Estamos viendo cómo está la maldad rampante a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? ¿Hacer una marcha hasta el Capitolio? ¿Hacer pancarta? ¿Gastar chavo en esas cosas? No, hace falta hacer una convocatoria a todos los pastores, a todas las iglesias, en Aguabuena, fuera de Aguabuena, todo Puerto Rico debe unirse y hacer una convocatoria. Ya el clamor de Dios allá no se llena como antes. Puerto Rico estaba mejor cuando el clamor de Dios se hacía allí y se llenaba todo el Capitolio y había poder de Dios derramándose en aquel lugar. Pero ahora van dos o tres nada más.
y no están respaldando. Y queremos ver a Dios obrar sobre nuestra isla. Usted sabe por qué la corrupción, usted sabe por qué la inmoralidad se está agropando y nos está arropando. Usted sabe por qué. Alguien sabe. Alguien sabe por qué Puerto Rico no va de bien, tú sabes, sino de mal en peor. Usted sabe por qué. Usted sabe por qué se están deteriorando nuestros hogares. Usted sabe por qué nos están viniendo ciertas cosas a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha dejado de volverse a Dios. La iglesia cree que ya la oración no es importante. Ahora es todo culto, todo celebración, todo congreso, todo concierto. No, hay que volver a buscar a Dios. Hay que volver a humillarse. Hay que buscar a Dios de nuevo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra... Hay que volver a hacer media vigilia. Hay que hacer vigilias enteras hasta las 6 de la mañana. Hay que venir a abrir el templo una vez a la semana para ayunar y orar. Hay que volvernos a Dios. Aleluya. La Biblia tiene la solución. Si el pueblo se volvía a Dios en sus dificultades, Él respondería. Pues si esto está aquí en la palabra, ¿por qué nosotros nos rompemos la cabeza? En un momento como el del IVA, donde se formó tanto, que hay muchos revoluciones esos meses, ¿verdad? Usted se acostaba el IVA, se levantaba el IVA, estaba en el mediodía el IVA, compraba el periódico el IVA, buscaba el Nuevo Día ahí en internet del celular y él iba. Y entonces iba. Y hasta hicieron un muñequito del IVA que decía, mira, prueben ya. Un muñequito con el IVA. ¿Lo vieron? Con sombrero y todo. El muñequito decía, pase lo que pase. Los legisladores digan lo que diga. El senador diga que diga, esto va. El IVA decía, el IVA. Hablando el IVA. Ya el IVA hablaba. Que yo no quería escuchar más noticias ni nada. Entonces el IVA. ¿La iglesia qué hace? Pues se une el mundo a criticar el IVA, que dice, no, vamos a orar. Señor, mira esto que quieren aprobar, quién sabe, si nos hace mal al pueblo y va a ser malo para los puertorriqueños, orar y Señor, no, pues mira que lo aprueban. Y si le va a hacer bien, pues no, pues apruébalo. Pero nosotros tenemos una herramienta que no tiene nadie. Nosotros tenemos la oración. Y si nosotros nos humillamos ante Dios para cualquier situación que tengamos en el país o en nuestra vida y nos volvemos a Él con todo corazón, está la garantía de que Dios se vuelve a nosotros y nos hace bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen dudas? Mire, sea sincero, no sea mentiroso, dígame también. Ay, tira también. La iglesia de Jerusalén se había enfrascado en guerra, en pleito entre ellos mismos, según lo describe Santiago en el capítulo 4. Y Santiago da a entender que los creyentes habían establecido amistad con el mundo en Santiago 4:4. Después de señalar los problemas que enfrentaba la iglesia, Santiago procede a darle un remedio para combatirlo. Mire cuál era el remedio. Santiago dijo, hay pleito entre ustedes, hay guerra. Santiago dijo, ustedes como que se han enfrascado con el mundo de tal manera que ya el mundo no se sabe quién es el mundo y quién es la iglesia. Porque es que pensamos igual, hablamos igual, actuamos igual. El mundo quiere venganza y nosotros también. El mundo odia a los enemigos y nosotros también. Cuando Dios nos está diciendo otra cosa, el consejo es otro. Y ya no nos parecemos a Cristo. Pues Pablo vino Santiago y usted que dijo, ustedes lo que tienen que hacer es someterse a Dios. Ustedes lo que tienen que hacer es resistir al diablo. Y Él va a huir de ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es acercarse a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Miren los remedios de Santiago. Y les dice a los pecadores que están dentro de la iglesia, no fuera, Él está hablando a la iglesia. Y dice, miren pecadores, límpiense las manos. Ustedes, vosotros los que están en doble ánimo, que hoy sí y mañana no, hoy sí y mañana no, purifiquen sus corazones. Ya está bueno, ya purifiquen sus corazones. Y dice, afligidos y lamentad.
y lloren delante de la presencia del Señor, y la risa de ustedes se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los va a levantar. Santiago 4 del 7 al 10. Aquí está la clave. Tú quieres seguir levantándote en el Señor. Tú quieres seguir siendo transformado. Síguete humillando en la presencia del Señor. Sigue buscando el rostro de Dios. Sigue contando con Dios en tu vida. Síguelo poniendo en tu agenda. Ven a la iglesia, toma la Biblia, ora en tu casa y vas a ver cómo Dios se acerca a ti y cómo Dios sigue rompiendo cadenas y liberándote para que sigas viviendo la vida cristiana. Pero hay que acercarse a Dios, hay que seguirse acercando a Dios. No podemos irnos alejando, hay que seguirnos acercando más a Dios, más a Dios, más a Dios. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Y para recuperarlo tenía que hacerse un autoexamen y recordar de dónde había caído y volver a Dios en arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, está la amonestación que te estoy trayendo en esta mañana. Una iglesia muy dadivosa, una iglesia bien activa en unas cosas, pero en su fervor, su pasión por Dios había menguado. Y Él le dijo, tienes esto y tienes aquello bueno, pero tengo algo contra ti. Yo espero que no sea lo que Dios quiera decirte en esta mañana. Qué chévere tú eres, qué cooperación, cuando se te pide esto, aquello, pero tengo algo contra ti. Que esa pasión que sentías por mí, que ese amor que sentías hacia mí, que esa búsqueda que tenías conmigo, que esa amistad que tenías conmigo ha menguado y eso lo tengo contra ti. Así que mira a ver dónde has caído, hazte un autoexamen y vuelve a hacerlo otra vez lo mismo y yo voy a venir a ti y te voy a levantar y te voy a restaurar. Y miren qué cosa, que Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor ferviente con Dios y su pasión al servirle. En Efesios capítulo 1, verso 15, vemos a Pablo elogiando a la iglesia. Pero según fue pasando el tiempo, muchos creyentes habían perdido su fervor espiritual, su amor por Dios, habían perdido su entusiasmo por Dios y por su obra. Antes la obra de Dios le interesaba mucho. Y había un gran interés por la iglesia, que es la obra de Dios, y había un interés grande por el Señor. Pero de momento siguió pasando el tiempo y pasando el tiempo. ¿Se acuerdan que un día le traje un mensaje? No es como tú empieces, es como tú termines. Porque hay gente que empieza como un tornado, como un huracán categoría 5. Hay gente que suena ¡pah! El disparo y salen en una carrera de 400 metros como si fueran 100. Y cuando van llegando al 200, las piernas se le van entumeciendo. Y se le van adormeciendo las piernas. Lo digo porque yo fui atleta y trato con atletas. Y cuando llegan casi llegando al 300, las piernas ya como no funcionan. Y esos últimos 100, cuando usted los ve, le dan a decirle, te ayudo. Porque la velocidad que llevaban, y cuando llegaron al 100, empezaron casi a caminar. Prácticamente se sientan. Y da lástima verlos llegar. Se sientan. Ojalá esta mañana salgamos de aquí con una pasión por Dios terrible, un fervor por Dios, por su obra terrible que nos consuma. Y que no dejemos de pensar en la iglesia. Y que no dejemos de pensar en lo que está sucediendo en los ministerios y involucrarme en esto y involucrarme en aquello, porque todo lo demás es bueno y nuestros trabajos son importantes y nuestros hogares no los podemos descuidar y eso está chévere, todo eso está bien. Usted no lo haga por nada en el mundo, pero debe de sentir cierta pasión, cierto fervor por Dios y por la obra también, por la iglesia. Porque tiene que volver a sentir ese deseo de arrodillarse y decir, ay, cuánto anhelo tener 15 minutos con Dios para decirle lo bueno que es Él, para deleitarme en su presencia. Ay, cuánto anhelo tener 15 minutos frente a la palabra para que me hable esa palabra profética y yo pueda emprender el día bien. ¡Qué hermoso! Eso no está pasando. ¡Ay, Dios mío!
Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes que volverte a Dios de nuevo. Tienes que volverte a Dios. Hay que volverse a agarrarse de Dios de nuevamente. Hay que preguntarnos, iglesia, en esta mañana, ¿amamos a Dios con el mismo fervor y el mismo entusiasmo que cuando nos convertimos? ¿Lo amamos de la misma manera? ¿Sentimos ese entusiasmo por Él? Iglesia, en esta mañana te digo, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que volvamos a sentir pasión y amor por el Señor. Pastor, pero yo vengo a la iglesia regularmente. Está bien, no hay problema. Qué bueno. Y en tu vida ya personal, íntima, privada, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida íntima, privada, ya personal con Dios? ¿Cómo está? Porque esa es la espina dorsal. Ahí es que se sabe. Si no sacas ese tiempo para estar en su presencia, para estar frente a su palabra y deleitarte en ella, estás en tremendo peligro. ¿Sabes qué va a empezar a pasar? Que te vas a ir desinteresando de Dios, primeramente. Y después que te desintereses de Dios, te empiezas a desinteresar por la iglesia. Ya no te importa, te da lo mismo llegar a la iglesia o no llegar. Antes llegaba a la iglesia aunque estuviera cansado. Antes llegaba a la iglesia aunque salía un poquito tarde del trabajo. Llegaba, pastor, pero ahora no sé qué me pasa. Pues Dios te está diciendo que este es el tiempo de volverte a Él de nuevo, porque te has alejado de Él. Has dejado tu primer amor. Si ya no te apasiona la Biblia, has dejado tu primer amor. Si ya no te apasiona orar como orabas antes, has dejado tu primer amor. Si ya la obra de Dios no te apasiona, has dejado tu primer amor. Tienes que volver a ese primer amor de nuevo. Hay que abrazarse a Dios. Tienes que volver a Dios. Hay que volver a amanecer en la esquinita de la cama. Hay que cerrar el día con oración al Señor. Hay que volver en el día, pastor. A veces tenía un break y yo decía, ay, tengo un brequecito, déjame irme. Las nenas se durmieron, déjame irme a la presencia del Señor. Ahora tienes el brequecito y las nenas están durmiendo, déjame prender el televisor a ver qué hay. Y ahí están 2 y 3 horas. Y eso no es malo, es bueno. Pero si lo dejaste, lo sustituiste por ese rato de Dios, entonces dejaste tu primer amor. La iglesia que va a transformar el mundo, la iglesia que va a impactar el mundo, la iglesia que va a hacer que la gente venga a conocer al Señor, es la iglesia que se enamora de Dios, que se enamora de la palabra de Dios, que se enamora de estar en la presencia del Señor. Esa es la iglesia que impacta el mundo. De lo contrario, nada vamos a poder hacer con nosotros mismos. Parece trivialcito y parece cosa boba. Ciertas cositas, eso no es nada malo. No creo que eso esté mal. No creo. ¿Sabes lo peligroso de esto? Esto, Graciela y las que dan tiempo al Señor tienen que saber sobre esto. Que las zorras pequeñas son las que dañan la viña. Porque se meten por cualquier agujerito que caben. Y entonces vienen y causan el estrago. Las cositas pequeñas que empezamos a hacer como cristianos son los que dañan nuestra vida. No son las cosas grandes, pero después se convierten en cosas grandes. Yo digo, como le decía Ramón esta mañana en la puerta y como ayer decía, la vida cristiana es que entramos a un campo de batalla donde estamos en guerra 24/7. Y donde no podemos bajar ni el escudo, ni la espada, ni quitarnos el casco. Tenemos que dormir con todo eso. Y levantarnos con todo eso y andar el día con todo eso. Si nos quitamos la armadura, estamos fritos. Un dardo que el enemigo tire, una piedrita que tire, nos achoca y nos acaba. Y por eso es que a veces sentimos cansancio. Y a veces sentimos como que, tú sabes, porque es que estamos en esa lucha. Digo, los que luchamos, los que le dan rienda suelta al pecado y a sus placeres, a sus deseos y a su carne, esos están en las papas, dicen, eso no tienen problema. Pero los que luchamos con la vista, pum, cambiamos. Los que estamos en el grupo y está el chiste de doble sentido y el chiste colorado, y venimos y oímos y nos movemos. Los que vemos la tentación y salimos corriendo.
para eso es una lucha que a veces nos da cansancio. Y a veces yo en las manos como que uno dice, ¿voy a poder seguir? Pues déjame decirte, sí, vamos a poder seguir mientras contemos con la ayuda de Dios, mientras nos volvamos a Dios siempre en oración y en búsqueda y nos humillemos en su presencia. Él nos va a dar la fuerza para que sigamos para adelante en el nombre del Señor. Pero hay que volverse al Señor y dejar la autosuficiencia y la seguridad que tenemos, que eso es lo que nos va a llevar a la destrucción. Siempre hay que volverse a la iglesia. El llamado de Dios en esta mañana, que nos volvamos a Él. Y usted dirá, pastor, yo estoy bien, porque bueno, pues este mensaje es para mí. Qué bueno. Pues este mensaje es para ti, que hace tiempo te fuiste del Señor, que dijiste, wow, ya me voy. Y lleva mucho tiempo, aquí está el Padre, como la parábola, esperando por ti en esta mañana. No es casualidad para el Señor. Dios te trajo, Dios te inquietó, Dios te puso, Dios te redarguyó. El Espíritu Santo estaba tratando con tu vida. Lo que ha sucedido durante esta semana, mira, no es casualidad. O lo que te ha sucedido, que te ha causado aflicción y tristeza y dolor, no es una casualidad. Dios muchas veces permite que pasen cosas a nuestra vida, que traigan tristeza y aflicción, para hacernos reflexionar. ¿Y sabe para qué? Porque Él sabe que solamente así vas a poder mirarlo a Él y lo vas a ver con los brazos extendidos así, diciéndote, todavía estoy aquí esperando a ti y estoy dispuesto a abrazarte y a restaurarte y a devolverte el honor y a devolverte la autoridad de volver a ser hijo mío, a devolverte todo lo que el enemigo te ha robado y lo que el enemigo ha tratado de robarte. Todo el Señor quiere devolvértelo de nuevo. Yo no me arrepiento de haberme vuelto a Dios. Wow, lo de nosotros parecía no tener remedio. Mi vida no parecía tener remedio. Esa adicción terrible, es una adicción bárbara. No lo podía salir de ahí. Es más, yo tengo que seguir testificando de que había una fuerza que no va a salir de ella, ese es el mismo diablo. Y que la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo vino y me sacó de ahí y me sacó para siempre. Sí, me sacó para siempre. Yo decía, yo quiero ser libre de verdad. Yo no quiero una libertad media. No, yo no quiero depender de nada. Ni de pastillas, ni de nada. Yo le dije a Dios de esa manera. Yo no quiero depender de nada. Yo quiero ser libre de verdad. ¿Sabes qué hizo Dios? Me libertó de verdad. Y hoy estoy aquí para la gloria del Señor, ayudando a levantar vida, a decirle a la gente que el Padre te está esperando. Lo que tienes que volverte a Él y Él te levanta, Él te restaura y restituye, porque Dios es Dios de restitución. Eso es un ejemplo tremendo. El hijo pródigo, anillos, ropa, zapatos, fiestas. ¿Qué está diciéndote Dios? Yo estoy dispuesto a restituirte, estoy dispuesto a levantarte y a posicionarte y a restaurarte de una manera completa. Ese es el Dios que nosotros le servimos, iglesia. Es el Dios que vas a seguir viendo, obrando en tu vida de una manera especial. Yo me miro y miro a mi esposa y miro a mis hijas y veo, y yo digo, wow, qué tremendo es Dios, qué tremendo es Dios. Dios es bueno. Usted puede inclinar su rostro en esta mañana y cerrar sus ojitos y inclinar el rostro y decir, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana gloriosa.